Mira, voy a ser completamente honesta contigo sobre todo esto porque, sinceramente, ya no me importa quién escuche lo que tengo que decir. Soy Gaby, tengo 24 años, y esta es la historia de cómo supuestamente arruiné lo mejor que he tenido. Aunque sigo pensando que todos están siendo demasiado dramáticos al respecto. Yo trabajaba medio tiempo en un lugar cualquiera. Nada lujoso, solo lo suficiente para pagar mis cuentas mientras vivía con dos compañeras de cuarto que siempre se metían en mis asuntos. Conocí a Ramiro en una fiesta que organizó una amiga. Desde el principio supe que él era diferente a los típicos chicos con los que había estado saliendo. Tenía 26 años, acababa de empezar un nuevo trabajo, y tenía ese aire dulce y estable que, sinceramente, me hizo pensar, ok, esto podría ir a algún lado. No intentó meterse conmigo en los primeros 5 minutos de conocerme. En realidad me escuchaba cuando hablaba y tenía su vida en orden de una manera que resultaba muy atractiva. Entre nosotros, yo ya había tenido demasiados perdedores que ni siquiera podían mantener un trabajo o recordaban responder mis mensajes. Así que encontrar a alguien que realmente parecía interesado en conocerme fue como ganar la lotería. La cosa es que siempre he sido inteligente en cuanto a relaciones, y sabía que si quería que Ramiro me viera como algo más que una aventura, tenía que manejarlo de otra manera. Aprendí por experiencia que los hombres no valoran lo que consiguen muy fácilmente. Así que decidí desde el principio que íbamos a tomarnos las cosas con calma. Cuando él se acercaba buscando más que solo besos, yo me echaba para atrás y le soltaba este discurso sobre cómo quería que nuestra relación fuera especial y significativa, no como todas esas conexiones superficiales que había tenido antes. A veces veía que eso lo frustraba, pero también notaba cómo lo hacía esforzarse más, cómo planeaba citas con intención y realmente se esmeraba en mostrarme que iba en serio. En mi mente, estaba siendo estratégica para construir algo real, algo que durara. Le dije que quería esperar porque él era especial para mí, porque lo que teníamos merecía más que solo lanzarnos a lo físico. Y, honestamente, una parte de mí realmente creía eso. Ramiro representaba todo lo que yo pensaba que quería en una pareja. Estabilidad, amabilidad, alguien que realmente se quedara y me tratara bien. Pero aquí es donde se complica, y esta es la parte por la que todos se escandalizan, aunque en realidad no es para tanto. Había estado hablando con otro chico, Josué, desde meses antes de conocer a Ramiro. Hicimos match en una app de citas, y desde el principio estaba claro que ninguno de los dos buscaba algo serio. Josué tenía 28 años, y una confianza en sí mismo que, honestamente, era bastante embriagadora. Era directo sobre lo que quería. Sin juegos, sin fingir que iba a convertirse en algo más. Solo buena química y diversión cuando ambos tuviéramos ganas. No voy a disculparme por tener necesidades y querer cosas diferentes de personas diferentes. Con Josué, era pura atracción física y emoción. Con Ramiro, se trataba de construir algo real y duradero. No veía por qué no podía tener ambos mientras averiguaba lo que realmente quería a largo plazo. La gente actúa como si hubiera sido una especie de mente maestra malvada, pero sinceramente, Ramiro y yo aún no éramos exclusivos, y lo que él no sabía no le hacía daño a nadie. De verdad pensaba que estaba siendo inteligente con toda la situación, manteniendo abiertas mis opciones mientras invertía en lo que podría ser una muy buena relación. Mirando hacia atrás, sigo sin pensar que estaba equivocada por explorar lo que tenía disponible antes de tomar decisiones importantes. Quiero decir, no estábamos casados ni siquiera oficialmente juntos todavía, así que, técnicamente, no estaba haciendo nada malo. Desde mi punto de vista, me estaba dando el tiempo de averiguar lo que quería en vez de lanzarme de lleno a algo serio sin estar segura. Eso en realidad es lo maduro, ¿no? Asegurarte de estar lista para un compromiso antes de comprometerte. Estaba protegiéndonos a ambos de entrar en algo para lo que no estábamos listos. Y sinceramente, lo físico con Josué me ayudaba a no ponerle presión a Ramiro, lo cual en realidad era bueno para nuestra conexión emocional. Podía concentrarme en construir algo real con él sin distraerme con frustraciones físicas o necesidades que él aún no estaba listo para satisfacer. En cierto modo, le estaba haciendo un favor a los dos al manejarlo como lo hice. Así que, durante aproximadamente un mes, tenía todo este sistema funcionando. Y honestamente, era algo perfecto para lo que yo necesitaba en ese momento. Ramiro me llevaba a citas realmente lindas. Teníamos conversaciones profundas sobre nuestros futuros y lo que queríamos en la vida, y yo lo dejaba pensar que me estaba ganando poco a poco con su caballerosidad. Mientras tanto, cada vez que sentía esa frustración física o simplemente quería algo de emoción, le mandaba un mensaje a Josué y nos acostábamos.
Generalmente era tarde en la noche, cuando Ramiro pensaba que estaba pasando una noche con mis amigas o simplemente quedándome en casa. Le decía a Ramiro que estaba cansada o que tenía que levantarme temprano, lo besaba de buenas noches y luego me iba a ocuparme de mis cosas en otro lado. Desde mi punto de vista, estaba obteniendo lo mejor de ambos mundos sin que nadie saliera herido. Ramiro recibía la conexión emocional y el romance que parecía querer, y yo estaba cubriendo mis necesidades físicas sin poner presión sobre nuestra relación que apenas comenzaba. Cuando Ramiro se frustraba por los límites físicos que teníamos, lo cual pasaba más seguido de lo que me gustaba, yo le daba la vuelta a la situación y lo hacía sentir culpable por siquiera mencionarlo. Le daba estos discursos sobre lo decepcionada que estaba de que se enfocara en la intimidad en lugar de valorar la conexión emocional que estábamos construyendo. Le contaba historias sobre chicos de mi pasado que me habían presionado o que solo querían una cosa, y lo veía apurarse a demostrar que él no era así. Entre nosotros, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo, y funcionaba cada vez. Él se disculpaba por haberme hecho sentir presionada y me prometía que estaba dispuesto a esperar tanto como fuera necesario. La verdad es que sí me importaba Ramiro y sí veía un futuro con él. Por eso estaba siendo tan cuidadosa con cómo avanzábamos físicamente. Quería que entendiera que yo no era solo otra chica con la que podía acostarse y luego olvidar. Yo era material para una relación, incluso para esposa, y eso requería otro enfoque. Con Josué, no había expectativas ni emociones involucradas, así que no sentía que contara de la misma manera. No estaba construyendo una vida con Josué ni planeando un futuro con él. Solo estaba satisfaciendo una necesidad mientras me enfocaba en crear algo significativo con Ramiro. Pasaba horas testeando con Ramiro sobre nuestros planes para el fin de semana o hablando de los lugares a los que queríamos viajar juntos, realmente invirtiendo en construir esa base emocional. Luego desaparecía unas horas con Josué y volvía lista para ser la novia perfecta otra vez. Sentía que estaba manejando todo con mucha madurez, manteniendo los distintos aspectos de mi vida en compartimentos separados. Nunca mezclaba las dos situaciones ni dejaba que interfirieran entre sí. Ramiro recibía la mejor versión de mí emocionalmente, y eso era lo que importaba para construir una relación real. De verdad creía que estaba haciendo lo correcto al tomarme en serio nuestra relación física y no apresurarme solo porque mis necesidades se estaban cubriendo en otro lado. Además, no es como si le estuviera mintiendo a Ramiro sobre algo importante. Simplemente no le estaba contando cada detalle de mi vida, lo cual es normal cuando todavía estás conociendo a alguien. Todos tienen partes de su pasado que no comparten de inmediato, y no creo que eso me haga deshonesta o manipuladora como todos dicen. Después de aproximadamente un mes con ese arreglo, Ramiro sacó el tema de la exclusividad, y supe que era hora de tomar una decisión. Sinceramente, yo ya estaba lista para comprometerme con él porque había demostrado ser todo lo que yo buscaba en una pareja a largo plazo. Pero tampoco estaba del todo lista para cortar con Josué de inmediato. Así que decidí verlo una última vez antes de cerrar oficialmente ese capítulo. Pensé que lo que Ramiro no supiera sobre algo que pasó justo antes de que fuéramos exclusivos no podría hacerle daño. Y técnicamente, no estaba engañándolo ya que aún no habíamos tenido esa conversación. Así que me encontré con Josué la noche anterior a que Ramiro y yo tuviéramos nuestra charla de relación. Y me dije a mí misma que era mi forma de decirle adiós a esa etapa de mi vida. Mirando atrás, tal vez el momento no fue el mejor, pero no creo que haya sido tan terrible como todos lo hicieron parecer. Una vez que Ramiro y yo fuimos oficiales, me comprometí completamente con él y corté todo contacto con Josué. Bueno, casi. Quiero decir, todavía nos dábamos like en publicaciones de redes sociales de vez en cuando, pero eso es solo ser amable, no continuar con una aventura. El problema fue que, una vez que fuimos exclusivos, empecé a notar cosas de Ramiro que me molestaban. Y me descubrí a mí misma haciendo una lista mental de todas las pequeñas maneras en que no cumplía con lo que yo esperaba de un novio. Como que yo ponía todo este esfuerzo en planear nuestras citas y asegurarme de que tuviéramos tiempo de calidad juntos, pero él se distraía con llamadas del trabajo o prefería salir con sus amigos en lugar de enfocarse en mí. Empecé a ponerle pequeñas pruebas. A veces llegaba un poco tarde solo para ver si él esperaba. Cancelaba planes en el último minuto para ver cómo reaccionaba. Me mostraba menos disponible para ver si me buscaba más. Necesitaba saber que me valoraba a mí y a nuestra relación lo suficiente como para luchar por ella. Cuando empezó su nuevo trabajo, todo empeoró porque de repente tenía gente nueva en su vida y hablaba de cosas del trabajo que no me incluían. Se le notaba más feliz y seguro, lo cual debería haber sido algo bueno, pero en realidad me hizo sentir insegura porque ya no era el centro de su mundo.
Hacía pequeños comentarios sobre cómo estaba cambiando o cómo el trabajo parecía más importante que yo. Y cuando intentaba tranquilizarme, actuaba como si él estuviera exagerando. Decía cosas como, solo digo que antes priorizabas más nuestro tiempo juntos, o, supongo que ya sé qué lugar ocupo frente a tu carrera. Cuando se molestaba por estos comentarios, le decía que estaba siendo demasiado sensible y que solo intentaba comunicarle mis necesidades. Honestamente, pensaba que estaba siendo razonable al decirle cómo su comportamiento me afectaba, pero al parecer todos piensan que fui manipuladora. No veo cómo expresar tus sentimientos y necesidades en una relación puede ser manipulador. Pero bueno. Solo intentaba asegurarme de que siguiéramos conectados y que no empezara a darme por sentada como hacen tantos hombres una vez que creen que ya te tienen asegurada. Quería que siguiera esforzándose y demostrando que yo era importante para él. Y no creo que eso sea pedir demasiado de alguien que dice amarte. Todo empezó a desmoronarse cuando Ramiro se emocionó con una nueva amistad del trabajo y no dejaba de hablar sobre cómo quería que lo conociera. Al principio solo me molestó porque sentía que estaba priorizando a un compañero de trabajo cualquiera por encima de pasar tiempo conmigo. Pero luego mencionó que el tipo se llamaba Josué, y se me cayó el estómago. Traté de disimular y le sugerí que quizás aún no estábamos listos para mezclar nuestros grupos de amigos, que debíamos enfocarnos en fortalecer nuestra propia relación primero. Pero Ramiro insistía mucho, hablando maravillas del tipo y diciendo que seguro nos llevaríamos muy bien. Por dentro, me estaba volviendo loca, pero intentaba ver cómo manejar la situación sin levantar sospechas. No podía simplemente prohibirle que trajera a su compañero sin parecer controladora o loca, pero tampoco podía permitir que intercambiaran información sobre mí. Pasé los siguientes días tratando de disuadirlo, sugiriendo que saliéramos en pareja con otros amigos o que esperáramos un poco más antes de introducir amigos del trabajo. Pero Ramiro ya había invitado a Josué a cenar en su departamento, donde prácticamente yo ya vivía casi todas las noches, y estaba tan emocionado que echarse para atrás se vería sospechoso. Consideré fingir estar enferma esa noche, pero me di cuenta de que solo retrasaría lo inevitable y probablemente lo haría todo peor. Así que pasé el día antes de la cena preparándome para todos los escenarios posibles. Pensé en explicaciones de cómo Josué y yo podríamos conocernos de forma casual, formas de desviar si mencionaba algo específico, y hasta historias de amigos en común o lo que fuera. En mi cabeza, esperaba que Josué solo siguiera la corriente y no hiciera nada raro, ya que nunca había parecido interesado en el drama ni en causar problemas antes. Incluso practiqué cómo parecer sorprendida y educada al verlo por primera vez. El día de la cena, me arreglé más de lo habitual, me maquillé perfectamente y usé ese vestido que Ramiro siempre decía que era su favorito. Pensé que si me veía increíble y actuaba como la novia perfecta, podría controlar la situación e incluso hacer que Josué se arrepintiera de que nunca intentamos algo serio. Planeaba ser encantadora y dulce, incluso soltar algún comentario sutil sobre lo felices que estábamos Ramiro y yo, solo para dejar claro dónde estaba parada cada persona. La verdad, pensé que podía manejar lo que fuera que pasara y salir como la inocente de toda la situación. Digo, ¿qué iba a hacer Josué? ¿Decirle a Ramiro que solíamos acostarnos? Eso lo haría quedar mal a él también. Así que pensé que tendría las mismas razones que yo para quedarse callado sobre nuestro pasado. La verdad, estaba un poco emocionada por verlo de nuevo, si soy completamente honesta, porque quería mostrarle lo que se había perdido por no querer nada serio conmigo. La cena fue un completo desastre desde el momento en que Josué cruzó la puerta. Pude notar que él me reconoció inmediatamente y en lugar de actuar con tranquilidad como esperaba, tenía esa sonrisa burlona en su rostro como si toda la situación le pareciera divertida. Intenté actuar como si nos estuviéramos conociendo por primera vez, extendiendo mi mano y dándole una sonrisa radiante mientras decía lo agradable que era finalmente conocer a la nueva amiga de Ramiro. Pero Josué solo me miró con una expresión de conocimiento y dijo algo como, en realidad, ya nos hemos visto antes, ¿verdad, Gaby? Y mi corazón empezó a acelerarse. Traté de reírlo y fingir confusión, diciendo que tal vez nos habíamos cruzado por la ciudad o algo así, pero luego comenzó a ser más específico sobre dónde y cuándo nos habíamos encontrado. Mencionó la aplicación de citas, nuestra primera cita, incluso detalles sobre mi apartamento que dejaban claro que habíamos pasado tiempo juntos ahí. Pude ver la expresión de Ramiro cambiar mientras empezaba a juntar las piezas, especialmente cuando Josué mencionó casualmente que nos habíamos visto con bastante regularidad hasta hace poco. Mientras todo esto ocurría, trataba de enviarle señales a Josué para que dejara de hablar, pero parecía disfrutar demasiado para preocuparse por hacer las cosas incómodas.
cuando Ramiro finalmente preguntó directamente qué estaba pasando, entré en modo control de daños total. Intenté minimizar todo, diciendo que Josué y yo tal vez habíamos salido un par de veces, pero que nunca fue nada serio, solo una amistad casual. Seguí enfatizando que todo había quedado en el pasado, antes de que Ramiro y yo siquiera nos conociéramos, lo cual técnicamente no era cierto, pero sentía que era la versión más segura de los hechos. Pero Josué no aceptó mi historia revisada y comenzó a corregir mi línea de tiempo, señalando que nos habíamos visto bien entrado el tiempo en que Ramiro y yo estábamos saliendo. Ahí fue cuando Ramiro se quedó en silencio de una manera que honestamente me asustó más que si hubiera empezado a gritar. Me preguntó directamente si había sido íntima con Josué mientras salíamos. Y sentí que todo se desmoronaba. Traté de darle la vuelta, preguntando por qué me interrogaba así y me hacía sentir como si estuviera en juicio. Empecé a llorar y le dije que sentía que me atacaba en lugar de confiar en mí, que estaba dejando que una inseguridad celosa arruinara lo que habíamos construido juntos. Mencioné como siempre había sido suspicaz con mis amistades con chicos y sugerí que solo buscaba una excusa para no confiar en mí. Cuando eso no funcionó y siguió presionando por respuestas honestas, me enojé y lo acusé de tenderme una trampa, alegando que debía saber sobre Josué y yo antes de invitarlo a casa, y que toda esta cena era una especie de trampa para humillarme. Le dije que si realmente me amaba, confiaría en mí y se enfocaría en nuestro futuro en lugar de obsesionarse con algo sin importancia de mi pasado. Le recordé que ni siquiera éramos exclusivos cuando pasó. Así que técnicamente no había hecho nada malo, pero él seguía mirándome como si fuera una extraña. Y pude notar que nada de lo que decía iba a arreglar esta situación. Después de eso, la cena explotó y Ramiro me pidió que me fuera para poder pensar las cosas. Honestamente esperaba que regresara en unos días, cuando se calmara y me extrañara. Quiero decir, habíamos construido algo real juntos, y pensé que una vez superara su orgullo herido, se daría cuenta de que lo que pasó con Josué antes de ser oficiales no cambiaba nada en nuestra relación. Así que actué con inteligencia y no le bombardeé el teléfono ni lo busqué como una chica desesperada. En cambio, publiqué fotos mías viéndome increíble en redes sociales, salí con amigos y básicamente le mostré que estaba bien sin él, dándole espacio para que se diera cuenta de lo que estaba dejando ir. Pero los días se convirtieron en una semana y descubrí que me había bloqueado en todo, Instagram, Facebook, incluso mi número de teléfono. Cuando intenté ir a su casa para hablar las cosas como adultos, mi llave ya no funcionaba, lo que significaba que había cambiado las cerraduras. Ahí fue cuando empecé a enojarme mucho porque estaba siendo completamente infantil y dramático con toda la situación. Traté de contactarlo a través de amigos en común, pero todos comenzaron a actuar raro conmigo y a poner excusas para no ayudarme a comunicarme con él. Luego supe que había contado nuestra historia a todos, pintándome como una villana infiel en lugar de explicar la situación como una persona madura lo haría. Personas que antes eran mis amigos empezaron a tratarme diferente, como si fuera una persona horrible en lugar de alguien que simplemente tomó decisiones cuestionables de tiempo antes de estar en una relación exclusiva. Lo peor fue descubrir que Josué había estado hablando de toda nuestra historia en su lugar de trabajo, contando detalles de nuestra relación y haciéndome parecer manipuladora y deshonesta. Ni siquiera podía ir a mi propio trabajo sin sentir que la gente susurraba sobre mí, porque aparentemente las noticias vuelan rápido en este pueblo. Mis compañeros de cuarto, que antes me ayudaban a cubrir cuando necesitaba coartadas para ver a Josué, de repente comenzaron a actuar como si yo fuera un gran problema y me pidieron que me mudara porque no querían estar asociados con el drama. Incluso intentar salir con gente nueva se volvió imposible porque mi reputación estaba completamente destruida en nuestro círculo social. Los chicos que antes me coqueteaban constantemente comenzaron a tratarme como si tuviera alguna enfermedad. Y los pocos que mostraban interés claramente solo querían ver si era tan fácil como todos decían. Era como si todos hubieran olvidado que soy un ser humano con sentimientos y simplemente decidieron descartarme basándose en una situación que ni siquiera entendían del todo. Nadie se molestó en pedir mi versión o considerar que tal vez Ramiro estaba siendo irracional al negarse a perdonarme por algo que pasó antes de que fuéramos exclusivos. Todos solo creyeron su palabra, que yo era una persona terrible en quien no se podía confiar, lo cual dice más de ellos que de mí. 6 meses después, me encontré con Ramiro en un restaurante del centro, y verlo fue como recibir un golpe en el estómago. Se veía increíble, como si hubiera estado entrenando más, su cabello estaba diferente y tenía esa energía confiada que sinceramente lo hacía más atractivo que nunca cuando estuvimos juntos. Pero lo peor era que no estaba solo. Estaba con una mujer que claramente era su nueva novia y ella era todo lo que yo no soy. Más baja, morena, con un atuendo sencillo que de alguna manera le quedaba perfecto.
Solo con verlos juntos se notaba que ella adoraba todo lo que él hacía, se reía de todo lo que decía y lo miraba como si fuera el hombre más increíble del mundo. Estaban sentados juntos, compartiendo comida, completamente absortos el uno en el otro, y era obvio que él era más feliz con ella que nunca lo había sido conmigo. Lo realmente mal fue que pude ver que había recibido un ascenso en el trabajo porque llevaba ropa mejor y parecía más exitoso en general. Todo en su vida había mejorado después de dejarme, mientras yo seguía atrapada en los mismos patrones que lo alejaron en primer lugar. Los observé unos minutos desde el otro lado del restaurante, y estaba claro que ella le daba todo lo que yo nunca le di, atención completa, cariño evidente y probablemente ningún juego ni complicaciones. Ella lo miraba como si él colgara la luna, y él disfrutaba eso, siendo más encantador y animado que nunca lo había visto. Me dio asco verlo fácilmente que me había reemplazado con alguien que probablemente era aburridísima, pero que sabía cómo alimentar su ego de todas las maneras correctas. Quise ir allá y recordarle todo lo que habíamos compartido, todas las conversaciones profundas y la conexión emocional que había tirado por la borda por algo tan estúpido. Pero sabía que eso solo me haría ver patética. Y honestamente, verlos juntos me hizo dar cuenta de que tal vez nunca fuimos tan compatibles como pensé. Ella parecía perfectamente contenta siendo su pequeña animadora, colgada de cada palabra y probablemente nunca desafiándolo ni haciéndolo esforzarse por nada. Si eso era lo que él quería, pues bien por él, supongo. Pero después de todo lo que pasó, me di cuenta de que Ramiro era demasiado sensible e inseguro para estar con alguien como yo. No pudo apreciar que estaba tratando de construir algo real con él y eligió enfocarse en historias antiguas en lugar de en lo que podríamos haber tenido juntos. Si era el tipo de persona que tiraría todo lo que construimos por algo que pasó antes de ser exclusivos, tal vez no era tan maduro como pensaba. Merezco a alguien que pueda manejar mi pasado sin convertirlo en una producción dramática enorme, alguien que confíe en mí lo suficiente para enfocarse en nuestro futuro en lugar de obsesionarse con cosas que ya no importan. Que él haya seguido adelante tan rápido solo prueba que lo que tuvimos no fue tan especial para él como lo fue para mí. Y honestamente, estoy mejor encontrando a alguien que pueda valorar lo que aporto a una relación en lugar de alguien que me abandone la primera vez que las cosas se compliquen. Al menos ahora sé que él nunca fue realmente la persona indicada para mí, porque la persona correcta no habría renunciado a nosotros tan fácilmente. Y esa chica con la que está ahora probablemente solo se está conformando con estar con alguien que claramente todavía está enganchado con su ex, porque, ¿por qué si no habría seguido adelante tan rápido? Ella no tiene idea en lo que se está metiendo con alguien que obviamente es tan inmaduro emocionalmente e incapaz de manejar relaciones reales de adultos. De hecho, casi siento lástima por ella porque probablemente descubrirá eventualmente que él no es tan perfecto como parece cuando lo conoces por primera vez. Pero bueno, ese es problema de ella ahora, y no mío. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.